voy a hablar del periodo gótico, el cual surgió en el siglo XII y su arte se desarrolla principalmente en el siglo XIII, XIV y XV. ¿De dónde proviene la palabra gótico? Bueno, surge por Giorgio Vasari, quien es conocido por ser uno de los primeros historiadores del arte y por recoger las biografías de artistas italianos en su libro Los más excelentes arquitectos, escultores y pintores italianos. En el siglo XIV, él acuñó al arte medieval con el término gótico, ya que este proviene de la palabra godos, que hace referencia a los bárbaros, ya que él consideraba que este arte era bárbaro como los bárbaros, y este grupo, o sea, los godos, era un pueblo germánico de bárbaros, los cuales eran considerados incultos, destructores y violentos. Entonces utilizó esta palabra de manera peyorativa cuando en realidad el arte gótico es delicado y estético. Bueno, ahora vamos con circunstancias políticas y sociales, alegoría del buen gobierno, hecho por Ambrogio Lorenzetti. Fue un importante pintor de frescos del siglo XIV, representante del gótico italiano. En ese periodo pintó el fresco de las paredes de la sala Dei 9 del Palacio Comunal, sitio de reuniones del Consejo de los Gobernantes de Siena. La personificación del buen gobierno, representando a Siena y el bien común, expone las consecuencias de la paz y el buen gobierno, realizada en 1337-1339. Las figuras del primer plano son de mayor tamaño, al igual que las construcciones de delante son mayores que las de atrás. Es un ejercicio de perspectiva. Una serie de figuras danzantes componen el eje principal para la representación de la ciudad y la ocupación de los habitantes. El grupo que danza es la paz y la alegría. La misma idea se desarrolla en las personas dedicadas a trabajar que están acá. Circunstancias religiosas que comienzan a surgir las universidades, siendo los nuevos centros de saber, desplazando a los monasterios y logrando una autonomía en frente al poder civil y eclesiástico. Dentro del ámbito universitario se imparten teorías filosóficas y teológicas, las cuales marcaron la esencia gótica, con el fin de dar un fundamento racional a la práctica cristiana. Según Santo Tomás de Aquino, 1224-1274, para quien la razón procede de la fe, Dios ha venido a iluminar el mundo, lo que quiere decir la lógica humana, que no puede demostrar la fe, sí puede aclarar sus dogmas para que el hombre los entienda. Luego San Francisco, en el otro extremo San Francisco de Asís, 1181-1226, antepone la fe a la razón cuando afirma que Dios ha venido al mundo para dar amor y está presente en todo lo viviente, por lo que el hombre tiene que aceptar con humildad su puesto dentro de la creación. Y la corriente de Santo Tomás, racionalista, como la mística de San Francisco, coinciden en una idea básica que constituye la esencia gótica. El hombre ha encontrado a Dios y éste habita en la tierra con él, por lo que ya no es necesario buscarlo como se hacía en el periodo románico. Que el periodo románico es el que está antes del periodo gótico. Después del gótico llega el Renacimiento. En el Renacimiento hay cambios en las circunstancias religiosas y se pasa del teocentrismo al antropocentrismo. Ahí surgen los protestantes. Y bueno, después surge todo un desastre, se pelean entre todos. Después de 1000 años de guerra, firman un tratado de paz y le dan una ley de que todos deben ser respetados por igual, sin importar qué religión sea, que puede elegir el camino que uno quiera y que todos deben ser tratados por igual. Terminamos con todas las circunstancias políticas, social y religiosa y vamos a las disciplinas artísticas. Primero vamos a comenzar hablando de la arquitectura. La arquitectura gótica se desarrolló en Europa, fue un estilo que valoró la altura, la verticalidad y se caracteriza por una estética compleja y delicada que se desarrolla en la Edad Media. Ahí hay un ejemplo, que esta es la Catedral de Colonia, que esta es una de las más altas. Cuando decimos verticalidad nos referimos a altura. ¿Esto por qué? Porque en este periodo la arquitectura lo que buscaba era ser lo suficientemente alto como para estar
cerca de Dios. En el caso de las catedrales, más que nada, se desarrolla a partir de la arquitectura románica. Ahí está. Esta es una gótica y esta es románica. Estamos haciendo comparaciones entre la arquitectura gótica y la románica. La arquitectura gótica se desarrolló a partir de la románica, que es una estética medieval caracterizada por arcos de medio punto, que son estos así, que tienen forma de semicírculo. Acá. Estos son unos arcos que se llaman medio punto. Por arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Bueno, la bóveda de cañón, esto justamente, la sucesión de varios arcos, se forma una bóveda. Como en este caso los arcos de medio punto solamente funcionan para muros gruesos, no se pueden insertar vitrales en muros tan gruesos, entonces se necesitaba adelgazar. O sea, esto, al tener muros gruesos, hacía súper ancho la estructura. Fíjate lo ancho y lo cortito encima que es. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la estructura van de manera horizontal, porque es así un cuadradito. ¿Y qué pasa con la del gótico? La de apuntado le permitía ser más alto, le permitía adelgazar más la estructura para que se pudiera elevar, para hacerla más alta, más leve, porque con esa estructura iban a conseguir que se puedan insertar ventanales de vitrales. Para construir edificios más altos y delicados con paredes más delgadas, los arquitectos góticos comenzaron a emplear la utilización de un sistema de favores mediante el uso de arcos apuntados, bóvedas de crucería porque los arcos apuntados se cruzan los unos con los otros, así. O sea, se forma una bóveda que se llama crucería al utilizar estos arcos apuntados. Bóveda de crucería, arbotantes, los cuales son estos que están en la parte exterior del edificio, estos arcos así. Estos que están acá también en este gráfico, estos de acá son arbotantes. Contrafuertes, estos de acá, así. Y los pináculos. Con estos arcos que se cruzan entre ellos forman una bóveda, y esta bóveda va a ir una tras la otra, que forma así los techos, y se vería así, literalmente. Acá están todas entrecruzadas. O sea, la bóveda de crucería va a conformar lo que vendría a ser la nave dentro de la catedral, que es donde uno puede pasar como un pasillo. Así que básicamente en el interior de la catedral, la nave va a estar compuesta de bóvedas de crucería. Van a utilizar arcos apuntados, bóveda de crucería, arbotantes, contrafuertes y pináculos. Entre todos ellos va a establecerse un sistema de traslado de cargas que derivarán el peso a los contrafuertes. O sea, todo esto así, que se ve acá también, se va a trasladar acá mismo. Todo a los contrafuertes. Y esto por último a los pináculos. O sea, el pináculo ayuda a redireccionar esa fuerza para que caiga de manera vertical. Además, gracias a los arcos apuntados se pudieron construir bóvedas más altas, por eso comenzaron a levantarse catedrales más amplias y altas que empezaron a llenarse de luz, como se ve acá. La razón por la cual predomina la luz en la arquitectura es porque el muro abandona su función como soporte, por lo que sale gas y recibe ventanas, así que comienzan a abrirse vanos donde se colocaban grandes ventanales o vitrales de colores representando escenas religiosas. Por ejemplo, acá se puede ver una secuencia de la crucifixión de Cristo. También están los vitrales con forma de rosa, mandalas llamadas rosetón, que ya se usaban en el románico, pero son más grandes, convirtiéndose en elementos de gran valor estético y simbólico, ya que tenían un significado divino y a la vez de alfabetización religiosa. Las luces que ingresan en los vitrales nos daban un efecto de la luz divina del cielo, de acercamiento espiritual a Dios y a lo celestial. Hablar sobre los nervios, los tipos de nervios en las bóvedas. Los nervios de las bóvedas. Existen diferentes tipos, pero estas eran las más
importantes, unas más conocidas, que es la bóveda de crucería o cuatripartita. Es una bóveda nervada, ya que estos son los nervios de acá. Es una bóveda nervada cortada por sus nervios diagonales en 4 partes, o sea, así y así, 1, 2, 3, 4. Por su nombre, bóveda estrellada, cuyos nervios están dispuestos como una estrella, literalmente. Y por último, la bóveda de abanico, que es una bóveda cónica de forma cóncava. Bueno, cada una se diferencia en su estructura y la forma en que se dividen los plementos. Los plementos son estos de acá, que sirve para tapar la bóveda y bueno, así se forma el techo. Ahora vamos a hablar de las plantas de la arquitectura gótica y la diferencia entre la románica. Bueno, ambas mantienen la planta de cruz latina, o sea, esta así, forma de cruz, y esta también tiene forma de cruz, por la nave principal y el transepto. El transepto este. Y este también tiene su transepto y su nave. La nave principal, que este tiene una forma más notoria de cruz. Y este, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se le nota tanto? Bueno, no se distinguen los brazos del crucero, o sea, esto, y la cabecera, ya que crece de manera excesiva hasta tener 2 girolas o deambulatorios en un ábside poligonal. O sea, este acá tiene 2 girolas, que bueno, esta parte es para que la gente pueda caminar en la catedral, por eso se llama deambulatorio. Yo le digo más deambulatorio que girola. Y bueno, este crece de manera excesiva, por eso tapa esta nave, y este no tiene tan grande. Bueno, la proyección del crucero es menos evidente porque se sitúa casi en la mitad del eje longitudinal. O sea, este así está más arriba y este está más al centro. O sea, en vez de estar para acá, se corre acá al centro. La nave principal se interrumpe al disponer del coro en el centro. Bueno, ahora los niveles de alzado. Los niveles de alzado que existen dentro de la catedral, que es esto así, con su gráfico y el real, se divide en 3 niveles. El nivel del claristorio, que es este, donde se alzan los ventanales. Claristorio porque se refiere a la claridad de la luz. El triforio, que se refiere a una galería abierta sobre las naves laterales a modo de pasadizo. Y las arquerías, que serían los arcos apuntados, los famosos que tanto estamos hablando. Se ve lo mismo acá en este gráfico. Bueno, cosa muy bonita que se llama gablete y tracería. Bueno, vamos a aclarar bien lo que es un arco apuntado. Está formado por la intersección de 2 segmentos del círculo de igual radio. O sea, va así y así. Y ahí se forma la puntita. ¿Cómo se decora? Con gabletes y tracerías, que son todo eso. Bueno, normalmente el arco apuntado se decora con gabletes, que es un marco triangular, así como este que sale acá también en real, es este. Y acá está así, sin el arco apuntado, o sea, el gablete solito. Es un marco triangular, que a su vez se remata con un flor o un motivo vegetal, que está así, una florcita, otra florcita, con varias filas de ganchillos que están todas acá, así, bueno. Y después tenemos las tracerías caladas, que eso es lo que está acá abajo. Son recursos basados en las combinaciones geométricas con finos perfiles pétreos. Bueno, entonces, ¿qué son las tracerías? Son elementos tanto de decoración como sustentantes, ya que se encargan de mantener el vidrio de los extensos ventanales en su sitio. La evolución es visible mediante las fases del periodo, que van desde formas simples, circulares y polígonos, hasta formas más complejas y sinuosas. Tetrafolio, que se refiere a 4 hojas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y trifolios, que son 3 hojas. Por ejemplo, este que va así, 1, 2, 3. Este solamente tiene 2. Bueno. Y el mouchet, que son hojas en forma de daga, o sea que se ve mucho más filoso así, más puntiagudo. Y bueno, vamos con lo siguiente. Que bueno, estas son las etapas de la evolución de la arquitectura, que es la de inicial y la de transición, que bueno, es un pasaje entre el románico y el gótico. Este, por ejemplo, que está hecho por este señor, este arquitecto llamado Abad Suger.
Acá se puede ver los primeros elementos góticos como este rosetón, los arcos puntados, se ve el triforio, el claristorio, la arquería, los arbotantes, los contrafuertes, los vitrales. Vamos con San Pierre de Beauvais, el cual esto es una representación de lo que sucedía a medida que se iba avanzando con la evolución de la arquitectura gótica. ¿Qué pasa? Que durante una década de intentos era difícil poder crear estructuras perfectas, porque en otros casos, por problemas estructurales, se terminaba derrumbando alguna parte de la arquitectura y no funcionaba. Por ejemplo, este está a la mitad, literalmente. Esta es la planta, pero solamente se construyó esto de acá. Ahora sigue la etapa clásica. Para la etapa clásica, el ejemplo más representativo es la Catedral de Notre Dame. Esta se caracteriza justamente ya por ser una de las catedrales más grandes de Europa, que sirvió como modelo para gran parte de las catedrales europeas posteriores. La catedral se comenzó en 1220 y se terminó en 1269. Bueno, acá se ve la planta, justamente esta sería la fachada, con su rosetón, con dos torres, que esto empezó a caracterizar mucho a las catedrales. También ya las puertas, los pórticos son de arco puntado, ya no de medio punto como este otro, que así de manera circular, que eso ya eran rastros que quedaban del románico. En este caso ya evoluciona más el arte de la arquitectura y se utilizan arcos puntados para los pórticos. La tercera etapa, vamos a ver qué hablamos de la tercera etapa, la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia es la mejor del gótico. Se desarrollará en el siglo XIV, la que buscará una mayor verticalidad, por eso se empiezan a hacer las estructuras más complejas de este periodo. Es la Catedral de Colonia, Alemania, que sufrió grandes daños durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuya estructura se mostró intacta. Acá se ve todo destruido, pero él está ahí en pie y los soldados felices en el pórtico. Esta catedral literalmente tiene 157 metros de altura, que sobrepasa a cualquier otra catedral por estatura. Esta es la más alta y la más colosal. En conjunto, su tamaño superó a todas las catedrales de aquel momento. Bueno, en la construcción de la fachada oeste, los cimientos ya contemplados tuvieron que ser añadidos de nuevo para basar la nueva dimensión de los contrafuertes. La última etapa, que es gótico tardío. El gótico tardío y el gótico flamígero de los siglos XV y XVI se llama así por las formas sinuosas que se emplearon en las acerías, en los decorativos y las bóvedas, que cada vez fueron más complejos y sorprendentes. Este mismo. Por ejemplo, la bóveda de abanico de la capilla de King's College de Cambridge en Inglaterra, que la bóveda se caracteriza por dibujar esa forma en sus nervios radiales y uniformes al irse abriendo desde sus arranques, multiplicándose hasta el punto de formar una filigrana decorativa sobre la superficie de la bóveda. La modalidad alcanzaría su mayor expresividad en la capilla King's College, iniciada por Reginald Ely y terminada por John Wastel, quien se encargó de la construcción de las bóvedas en 1508 y 1515. Ahora voy a hablar de la escultura gótica y sus diferencias entre la escultura románica. Vamos a hablar primero de cómo era la románica antes. Esto que vemos acá es un díptico del cónsul de Anicio Probo de 406. Las esculturas románicas eran de propósito didáctico y no artístico. Por eso es que no se centraban tanto en darle tanto detalle, porque se preocupaban más por el mensaje que transmitía y no por la imagen. O sea, no por el detalle ni el tratado de la estética, que eso cambia obviamente en el gótico. Posee estilización y desproporción de las figuras en busca de un antinaturalismo que divinice las obras. Son simétricos y rígidos con hieratismo. Hieratismo significa que carece de expresividad facial, o sea, fíjate, es poker face. No como el gótico, que en cambio tiene ultra expresividad, fuerza, dolor, impacto, porque muestra las emociones del ser humano. Es decir, ya se preocupa por naturalizar las obras.
una descripción de este díptico es que en su mano derecha lleva el lábaro de Constantino, este de acá, con el lema "En nombre de Cristo triunfarás siempre". Cuenta con una rígida frontalidad en los pies, que en los pies se dispone casi verticales. Cuenta así, es una representación del emperador honorario hecho de marfil y bajo relieve. Es un aristócrata romano del siglo IV y a comienzos del siglo V para conmemorar su acceso al cargo de cónsul en 406. A su lado se observa una Nike alada, que esta cosita acá se ve como una especie de hadrita. Bueno, eso es una Nike alada, que es una diosa de la victoria, sobre el orbe que ofrece al emperador la corona de la victoria. O sea, básicamente era que te vaya bien, que tengas éxito. Y ahora vamos a hablar de estas vírgenes. O sea, la representación son las vírgenes necias, pero puedes fijarte que acá tiene muchísimo más detalle y naturalismo y expresividad, parece más humano. Algunas retuercen el rostro, del llanto, del dolor. Las temáticas y las utilidades en la escultura, por ejemplo, era justamente para crear esculturas de alto relieve en las puertas, en los pórticos de las catedrales. Por ejemplo, esto acá es un parteluz. En el parteluz se ve a un obispo y arriba de él hay un dosel que es una decoración al estilo arquitectónico, porque tiene arcos apuntados, ¿viste? Bueno, ahí hay un cordero que es el Hijo de Dios, la representación del sacrificio que hizo Dios por la humanidad. Después acá en el tímpano, que es este de acá, que sería el centro del pórtico, podemos ver a Jesús, el Cristo Pantocrátor, bendiciendo y con la Biblia, y alrededor tiene a los 4 evangelistas, el cual son San Lucas, San Juan, San Mateo y San Marcos. Están representados con sus animales tetramorfos, ya que tienen representaciones animales. Las fachadas están hechas de piedra. Es ampliamente utilizada para la creación de estatuas y relieves en portadas y fachadas. La técnica empleada en este material es la talla de piedra, haciendo uso de cincel y trépano. Y este es un buen ejemplo. Es un retablo. Utiliza madera. Era empleada en la talla de retablos y esculturas como el retablo mayor de la Catedral de Burgos de España. Vamos ahora con una escultura exenta, que por ejemplo la Virgen María, estos que son más comunes actualmente, se dice exento porque no está adosado a ninguna parte de la arquitectura, o sea, está sueltito, no está todo pegado acá a la pared. Y está tallado para esculpir las figuras en piedra, madera o marfil. El tallado brinda profundidad, creando detalles intrincados en ropajes, rostros y cabellos. Por ejemplo, acá en la manera que se dobla el paño, también el rostro, lo detallado que está, también el cabello, pelo por pelo. Y la policromía se puede observar también, que es una técnica que consiste en aplicar pintura sobre la escultura para darle color. Se utilizan pigmentos naturales mezclados con aglutinantes como el huevo o el aceite. Esta técnica permitía resaltar detalles como los pliegues de la vestimenta, acá mismo. Por último vamos con los sepulcros que tienen relieve. Y este es un sepulcro exento de túmulo que representa una especie de cama. Y en ella se representan arriba los cuerpos de las personas de los fallecidos, o sea, es una representación de cómo se veían en vida, y con otras simbologías más, tanto así alrededor, como estos obispos y estas personas que están rezando por el descanso eterno de estas dos, que estos son unos reyes. Así también como los animales que se pueden ver. Que León, por ejemplo, muestra la fortaleza del rey, y los dos perritos muestran la fidelidad de la reina. Pasamos a pintura. Ya vamos por los vitrales. Este vitral, así, se llama la Virgen Azul, conocido con el otro nombre como la ventana de Belle Verrières. Ubicación: Catedral de Chartres, Francia. La técnica aplicada acá en esta representación pictórica es el vitral, el cual consiste en utilizar vidrios coloreados
y unir cada pedazo a modo de ¿cómo era? Rompecabezas con plomo pegados uno por uno. Y bueno, esto se hacía porque justamente como los muros eran adelgazados, ya no se podían hacer murales, o sea, frescos. En ese momento se les decía frescos, que eran murales justamente, y como ya no había muros, bueno, vitrales entonces. Un estilo ítalo-gótico, que sería el gótico en Italia. La pintura italiana está bajo influencia del bizantino. El bizantino aplicaba, por ejemplo, fondos dorados en este caso, por lo que se mantiene un estilo idealista que se resiste a cambiar con fondos dorados y cuerpos alargados. Cimabue es el último gran pintor de la tradición bizantina, quien comenzó a dar a las figuras mayor realismo y destaca su majestad en la escuela de Florencia. Es esta. Bueno, en el siglo XIII destaca el artista Giotto di Bondone, alumno de Cimabue, con obras como La Lamentación sobre Cristo muerto. Este artista se apartó del estilo bizantino y dio un gran avance en el color y la luz y la composición. Se le consideró un adelantado a su tiempo e iniciador de la pintura moderna. Esto sí es un fresco que solamente habían ciertos establecimientos con paredes y solamente en las catedrales no habían muros. El fresco, Giotto usa el fresco con absoluto dominio, contribuye a esta técnica ya antes usada en el románico. La técnica consiste en aplicar pigmentos sobre una capa de yeso húmedo de manera que los colores queden impregnados en el material a medida que se seca, lo que le permite una gran durabilidad. Pintura sobre tabla, en este caso, consiste en pintar sobre un soporte de madera, generalmente cubierto con una capa de yeso o estuco. La pintura sobre tabla se usaba para crear trípticos, dípticos, polípticos, etc. Formatos portátiles. Los pigmentos se mezclaban con aglutinantes como el temple, que permitía una mayor variedad y durabilidad de los colores. El temple es una técnica de pintura con la que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante es una sustancia como la clara del huevo. Ahora vamos con la miniatura. Acá ves esto. Bueno, te preguntarás qué esto es. Bueno, son ilustraciones en libros manuscritos conocidos como códices. Los libros eran copias de libros sagrados, históricos o literarios, que se adornaban con imágenes alusivas al contenido. Como se hacían con tintas y pigmentos sobre el pergamino o papel, y solía tener un gran detalle y delicadeza. Bueno, por ejemplo, es Caín y Abel, que habla sobre el sacrificio que hicieron para Dios. Y bueno, uno le ofreció un corderito y otro le ofreció unos vegetales. Y entonces Dios dijo: a mí me gusta el corderito. ¿Pero por qué? Porque dice que siente que esta ofrenda era mucho más sincera y venía del corazón de alguien que de por sí era alguien muy entregado a Dios. En cambio este otro hizo así nomás, o sea, le entregó una planta literal y dijo: no, aparte no es como el otro chico que sí es más cercano a lo espiritual. Y bueno, vamos con esto último, ya es lo último, el matrimonio de Arnolfini, que esto es estilo gótico internacional, nació a finales del siglo XIV y XV, que es gótico flamígero. Debido a que los artistas se movían tanto de un lugar a otro, al fin en toda Europa terminó la influencia de la pintura gótica en Europa. Se debió en gran parte a la movilidad de los artistas, quienes viajaban de un lugar a otro. Esto contribuyó a diferentes tipos de técnicas que ayudó al avance para generar un mayor realismo, casi ya cerca al Renacimiento. Fíjate lo realista que está esto. El tema es el siguiente. Acá se nota la evolución de la pintura. Está Cimabue, el profesor de Giotto, que hacía pinturas bizantinas, o sea, estas tablas con fondos dorados, todo bien. Después Giotto hace semejante invención, dice: vamos a terminar con esto de los fondos dorados y las imágenes frontales y vamos a hacerlas de costado y con caras sorprendidas que muestren sus emociones. Y entonces hacía paisajes con bosquecitos así. Y bueno, entonces Simone Martini dice: bueno, yo voy a hacer un poco de los dos, voy a usar fondos dorados, pero a la vez voy a poner imágenes del campo y de la ciudad.